Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar las clases de esta unidad número 5 del Laboratorio de Conservación Cerámica. A lo largo de esta unidad vamos a hablar sobre todo de la reintegración formal, que es propiamente un trabajo de restauración cerámica. Dentro de la reintegración formal se agrupa la reintegración volumétrica y cromática de la obra, es decir, la restitución de su imagen estética, ¿sí? Del aspecto estético del bien cerámico. Hay muchas metodologías, muchos materiales que se emplearon y se llevaron a cabo a lo largo de la historia de la restauración-conservación. Vamos a hacer un breve repaso sobre materiales que se usaron y que actualmente están en desuso, pero que es muy importante que los conozcan para poder identificarlo, ¿sí? Identificarlo cuando tengan que se encuentren trabajando con colecciones, sobre todo que han sido intervenidas en épocas anteriores. Bueno, como les decía, la reintegración formal constituye una fase en el proceso de restauración que habitualmente se realiza una vez concluido el proceso de unión, ¿sí? De los fragmentos con un adhesivo, incorporando otros elementos en sustitución de las partes que se perdieron. Esencialmente radica en rellenar con una masilla o algún estuco los faltantes originados por la pérdida del material cerámico original. A estas pérdidas, ¿sí? En restauración-conservación las denominamos lagunas. La restitución de faltantes o lagunas, no solamente en objetos arqueológicos, sino pictóricos o escultóricos, ha estado y está lleno de interrogantes, ¿sí? A lo largo de la historia de la restauración-conservación se han planteado este tipo de preguntas, así como las que les estoy poniendo, ¿sí? ¿Hasta qué punto es ético o incluso necesario restituir estas zonas carentes de materia en una obra cuya integridad material no peligra? ¿A quién molestan estas pérdidas de materia que el proceso histórico, ¿sí? O que la historia de vida del material, del bien se ha cobrado? El destinatario va a ser un consumidor, un usuario, un investigador, un visitante de un museo. ¿Es preciso para la obra incorporar materiales nuevos que nada tienen que ver con los originales? ¿Dónde empieza la hipótesis de una reconstrucción volumétrica y cuándo debemos dar freno a nuestra imaginación, ¿sí? A partir, ¿cómo hacemos esa reconstrucción volumétrica a partir de fragmentos, a partir de algo que está incompleto, ¿sí? ¿Vamos a inventar? ¿O bajo qué sustento, bajo qué investigaciones nos vamos a apoyar para la reconstrucción de ese bien? Bueno, como les decía acá, cada museo, cada institución cultural, ¿sí? Tiene su política en torno a cómo va a ser el sistema de reintegración, ¿sí? Cada laboratorio tiene su manera de trabajar, justificando, ¿sí? Sus actuaciones en pro del valor estético o arqueológico de ambos a la vez, ¿sí? Si se va a privilegiar el estado original, ¿sí? De cómo ingresó ese bien al centro de investigaciones o al museo, ¿sí? Si se justifica la reintegración para darle solidez, ¿sí? Para que pueda ser manipulado el bien, o con fines educativos o museográficos, ¿sí? Por lo general, las piezas destinadas a almacenaje, estudio y publicación son conservadas siguiendo una política de mínima intervención, como veníamos viendo a lo largo de todo el laboratorio, ¿sí?
Solamente en algunos casos determinados podemos ser partidarios de una reintegración parcial, es decir, el relleno de aquellas lagunas que jueguen un papel estructural, ¿sí? Para darle solidez, como yo le decía, para prevenir que se siga destruyendo o con la finalidad de que pueda ser manipulado de forma segura por los investigadores. Otro caso distinto son aquellas piezas destinadas a la exposición, ¿sí? Que se van a exhibir en museos o en salas de exhibición. Ahí, en la bibliografía, un cierto acuerdo en torno al porcentaje de la pieza que tiene que estar representada para que la reconstrucción sea legítima, ¿sí? Algunos hablan de un 70% de la pieza para no estar inventando, ¿sí? Las partes. Por supuesto que estamos hablando de la reconstrucción volumétrica, ¿sí? Hay casos en los que se reconstruye los decorados, las decoraciones, pero no es algo que nosotros aconsejemos, ¿sí? Si bien hay muchos estudios sobre las decoraciones y hay muchos estilos decorativos de cerámica que sus decoraciones son guardas, simétricas, motivos repetitivos que se repiten en paneles y demás, hay casos en los donde fácilmente vamos a estar inventando la decoración, ¿sí? Al tener la ausencia de eso. A veces se puede dar de que uno pueda hacer una reconstrucción volumétrica cuando tenemos un porcentaje menor del 70% de la pieza representada. ¿Por qué? Porque justamente puede estar representado todo el perfil de la pieza en ese porcentaje, por más que sea poco, podemos tener una porción de base, de cuerpo, pueden estar las asas o los apliques representados y demás. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapo, uno de los mayores inconvenientes que se da tanto en los centros de investigación, estudio de bienes culturales como en los museos, es de que no la totalidad de los bienes, ¿sí?, que ingresan a las instituciones son incorporados a muestras museográficas o son integrados en investigaciones. Entonces esto produce un depósitos o almacenajes, digamos, lugares de almacenamiento o despensas abultadas de material, ¿sí? Que no están ni sometidos a investigación ni a muestras, ¿sí?, ni son exhibidos. Y bueno, en esos bienes, sí, se recomienda solo realizar intervenciones de conservación preventiva, ¿sí? Si el bien no va a ser investigado ni va a ser exhibido, no hay que realizar ninguna reintegración, ningún remontaje, ninguna práctica de estas, ¿sí? Es una realidad, ¿sí?, de que en el caso de los bienes cerámicos arqueológicos, ¿sí?, se excava mucho y no todo el material que se extrae luego es investigado, analizado ni exhibido en museos o en muestras. Dentro de la reintegración formal vemos que se tiene que ejecutar una reintegración parcial a bajo nivel de las lagunas existentes en cada conjunto, ¿sí? Hay que valorar una exposición global y siempre reversible, ¿sí? Esas reintegraciones que hagamos, pensar la reversibilidad, o sea, de que las podemos desarmar. Sobre todo en un soporte inerte, ¿sí?, que no contamine, que no transmita propiedades químicas, ¿sí?, a la pasta cerámica.
Bien, también dicen estas reintegraciones, hacerlas con una coloración acorde a la pieza original o bien traslúcida, ¿sí? Guardando la forma de la pieza pero no la manera, de manera que estos conjuntos se acoplen sobre el soporte creado pudiendo contemplar la pieza en su globalidad. Otra solución es poner pieza de bajo porcentaje original y la reconstrucción volumétrica hacerla a partir de dibujos, ¿sí? De fotografías digitales, reconstrucciones volumétricas digitales, y exponer o analizar la pieza, ¿sí? Sin remontar, sin realizar reintegraciones y mediante las técnicas de dibujo, de fotogrametría y los software de reconstrucción volumétrica, ¿sí? Poder transmitir cómo era el bien o poder obtener los datos necesarios para las investigaciones que se están realizando, ¿sí? Esa es una primera recomendación, ¿sí? Si uno no cuenta, ya vamos a ver, los materiales recomendados y demás, si uno no cuenta, ¿sí? en el laboratorio con esos materiales o con esos recursos, ¿sí? Para realizar una reintegración volumétrica que pueda ser reversible, que no contamine y demás, siempre se recomienda la reconstrucción gráfica, ¿sí? A través de la fotografía, del dibujo técnico, ¿sí? Y hoy actualmente tenemos las técnicas estas de las impresiones 3D que nos pueden devolver esa reconstrucción que hacemos digitalmente en un objeto que vamos a poder manipular, si el objetivo es sacar medidas y demás, es mucho más fácil trabajar con estas herramientas que adentrarnos en la reintegración sin la experticia o sin los materiales correctos. La reintegración de lagunas se debería realizar exclusivamente en las zonas faltantes de materia cerámica sin invadir de ningún modo la materia original, ¿sí? O sea, no recubrir la materia en la parte de la pieza original. Por supuesto, como les había dicho, no hablamos de reintegración de decoraciones, ¿sí? La reintegración formal debería ser fácilmente discernible de la pieza original sin interrumpir la lectura de la pieza. O sea, la parte que vamos a adicionar con la reintegración tiene que ser fácilmente detectable de que no es parte del bien original, ¿sí? No estamos haciendo una falsificación. No se debería ocultar información arqueológica e histórica de la pieza. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si la pieza, como lo que habíamos visto en unidades anteriores, la pieza sufrió daños mediante su vida en sociedad, ¿sí? En las prácticas en las que formaba parte, ¿sí? de los usos y costumbres de una sociedad. Sufrió una pérdida, una rotura. Esa rotura fue reparada, ¿sí? Se cosió, se realizaron orificios para conservarla, para coserla y demás. Eso tiene que quedar intacto, ¿sí? No vamos a reintegrar esas lagunas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bien, con esa rotura, con esas reparaciones, con ese orificio, cumplía, ¿sí? Un rol, ¿sí? Estaba inserto dentro de prácticas en la sociedad, y si nosotros ocultamos eso, vamos a estar ocultando esa información. No se debería reconstruir piezas donde el porcentaje sea menor del 70% o no tengamos representado todo el perfil de la pieza, ¿sí? No se debería improvisar zonas faltantes de las que no se disponga alguna mínima referencia en el original. Es decir, si vemos una marca de inserción de un asa, pero no podemos identificar cómo era el asa, ¿sí? Si era en cinta, si era chorizo, si era pénice, no la vamos a inventar, ¿sí? No la vamos a reconstruir.
Se ha de tener en cuenta, al igual que en la etapa de conservación, los criterios de respeto al original, de fácil reconocimiento de las intervenciones y la reversibilidad de los materiales que empleemos. Bueno, ¿qué es lo que se usa? ¿Sí? Masillas y materiales de relleno. El objetivo principal de una masilla de relleno o estuco en un objeto cerámico arqueológico es reponer la materia faltante, logrando su máxima integración en su conjunto, además de actuar de soporte para la estabilidad de la pieza cuando reintegramos lagunas totales de gran extensión. Como veremos a continuación, yo les decía, hay muchos materiales que se han utilizado a lo largo de la historia de la restauración-conservación. Indicamos materiales ya que vamos a ver que no solamente se usaron masillas, sino otro tipo de materiales como maderas, metales, papel y demás para reintegrar esas lagunas, ¿sí? Al estar uno en el laboratorio, ¿sí?, de conservación y demás, y estar frente a colecciones que han sido intervenidas en el pasado, lo principal es que tenemos que poder identificar el material o el tipo de masilla que se empleó. A una luz en bajos aumentos, con una lupa de mano o con la luz natural o una luz ultravioleta, ¿sí?, fácilmente, una luz UV, ¿sí?, que se consigue linternas, ¿sí?, hoy con todas las técnicas de manicuras y demás, hay linternas UV a muy bajo costo, ¿sí?, o luces directamente, tubos UV a bajo costo disponibles en el mercado que uno puede tener. Y al exponer, ¿sí?, la pieza fácilmente se va a distinguir, ¿sí?, la material original del agregado. También se puede hacer un examen microscópico, ¿sí?, con una lupa de grandes aumentos o un microscopio para poder identificar el relleno que se usó. Aún así, puede ser de que tengamos que recurrir a un análisis químico, pero quizá puede haber, ya vamos a ver, casos de rellenos, de reintegraciones de laguna que son a simple vista discernibles, ¿sí?, y tener que llegar a análisis químicos es poco usual. Como decía, a lo largo de la historia, el relleno de lagunas ha estado asociado a la incorporación de masillas, estando estas siempre asociadas con adhesivos. Es decir, los materiales utilizados tanto como eran adhesivos a los mismos adhesivos que se usaban para el remontaje, ¿sí?, para pegar los fragmentos que unían entre sí. Esos mismos adhesivos se le incorporaban cargas pesadas, ¿sí?, que pueden haber sido yesos, cerámica en polvo, acerrín, etc., consiguiendo así una masilla con la que se rellenaba esa laguna, ¿sí?, o se ocultaba determinado aberturas o grietas de los bienes. Uno de los primeros materiales que se usó y que se encuentran en algunos museos todavía, son visibles, pero también se usaba en la antigüedad, era el alquitrán, ¿sí? De apariencia oscura y brillante, se vuelve frágil con el tiempo, se rompe, ¿sí?, se rompen escamas, así que la mayoría de las reparaciones que se hicieron con alquitrán, después de varias décadas, ¿sí?, se van rompiendo, se van descamando. Cumplía tanto función de adhesivo para unir fragmentos como de masilla. Como les decía, fue utilizado, hay registros en Europa y en el Viejo Mundo de su uso a lo largo de toda la historia, al igual que resinas, ¿sí?, de pinos o de árboles, que es el caso de los que nos pasaba aquí en América Latina, ¿sí? Muchos de estos casos de reparaciones
de los bienes arqueológicos en su momento de vida, ¿sí? De su momento de vida social, se realizaban estas costuras y se adherían los fragmentos con resinas de algún árbol o de alguna especie vegetal resinosa, ¿sí? Otro de los materiales, ¿sí? Que fue muy popular y que hasta la mitad del siglo XX y que en ocasiones, en la actualidad, algunos talleres de compostura o de restauración lo siguen usando, es la cola animal, ¿sí? Que en estado, digamos, puro para preparar los adhesivos o las masillas se consigue así en esferas, como les muestro ahí. Esas esferas se someten a calor y cambian, pasan a estado líquido, ¿sí? De estado sólido a líquido, y se puede usar como adhesivo o como relleno si se le agrega alguna carga más pesada como carbonatos de calcio, óxido de zinc, blanco de plomo, polvo de cerámica cocida, ¿sí? Para rellenar. La mayor desventaja que tiene la cola animal es el tema de la contracción cuando se seca, ¿sí? Que contrae, ¿sí? Y muchas veces queda, digamos, quedan lagunas, vuelven a quedar lagunas o espacios vacíos, y el envejecimiento, ¿sí? Es extremadamente sensible al agua, ¿sí? A la humedad, y como hemos visto en alguna bibliografía que han leído, al ser de origen no orgánico, es susceptible a la proliferación de hongos y demás agentes biológicos, ¿sí? Que degradan no solo el relleno o el adhesivo, sino puede afectar a toda la pieza cerámica. Estas alteraciones generalmente se presentan en forma de grietas, fisuras o craquelados. Bueno, en ocasiones también se añadía aceite de linaza o esencia de trementina a la cola animal, aunque pronto se dejó de usar debido a la migración de estas sustancias que manchaban, ¿sí? La cerámica. El aceite de linaza es como un barniz, ¿sí? Otro de los materiales que se usaban muchos de estos materiales se siguen utilizando en la actualidad en talleres de compostura o de restauración con otros materiales, ¿sí? Para maderas. Hay estudios también sobre su efectividad, ¿sí? La mayoría van dejándose en desuso, pero quizá en alguna institución o en algún centro en nuestro país los podemos encontrar que se los sigue usando, ¿sí? En Europa, en Estados Unidos se han hecho muchos estudios sobre estos materiales, se los han sometido a pruebas, a ensayos de envejecimiento, de exposición a la luz solar, a la luz UV, a la exposición a humedad y demás, y los resultados han sido negativos, por eso se desaconseja su uso en la restauración y conservación. Esta cera de abeja se consigue, aquí es la que se consigue en nuestro país, que se usa mucho para la restauración de maderas antiguas o para la conservación, ¿sí? De maderas antiguas. Se usaba también para el relleno de lagunas y como adhesivo de fragmentos cerámicos. Las masillas a base de cera siguen estando vigentes, como les decía, pero su uso está reservado. Otro de lo que se usaba, muy común, y como verán, este ejemplo que les pongo actualmente se sigue usando, ¿sí? Pero está desaconsejado para el relleno, como adhesivo o para relleno de materiales cerámicos, es la goma laca, ¿sí? Se ha utilizado de manera indiscriminada como barniz de pintura y masilla, tanto para lagunas totales como para ocultar líneas de rotura entre los fragmentos, ¿sí? Como adhesivos. Al igual que con las colas animales, la goma laca era mezclada con distintos
polvos inertes para conseguir una densidad apropiada para poder funcionar como masilla, ¿sí? Pero su debilitamiento y fragilidad hace que las reintegraciones de este tipo, que aún se encuentran en determinadas piezas, estén hoy en día al final de su estabilidad física, o sea, se vuelven a desarmar. Con la llegada de modernas resinas termoplásticas, la goma laca y la cola animal dejaron de utilizarse en la restauración de bienes cerámicos, ¿sí? Otro de los materiales que se usaba era la arcilla sin cocer, ¿sí? Se podía usar sola como mezclado, ¿sí? Con cola animal o con goma laca. Morteros de cal y cemento, que es un caso, se usó mucho en nuestro país, en varios museos de nuestra provincia lo podemos observar. Uno de los materiales usados como reintegración más antiguos fueron estos morteros, ¿sí? El mortero tradicional era una mezcla de cal, arena y agua. Esta mezcla es relativamente fácil de remover, ¿sí? Si nos encontramos con lagunas reintegradas con este mortero. Lo que sí es muy probable de que haya permeado los poros, ¿sí? Y haya contaminado, por así decirlo, los fragmentos que fueron permeados por la cal, arena y el agua, y si uno quiere hacer un estudio químico, físico, un corte delgado para ver la pasta, estén alterados ya. En los últimos años, ¿sí? A partir de la segunda mitad del siglo XX, la industria de la construcción elaboró nuevos morteros, ¿sí? Cementicios, ya con cemento, y muy duros. Estos morteros con cemento son muy difíciles de extraer, probablemente dañemos la pieza y vamos a necesitar de maquinaria especializada como ultrasonidos, vibrosensores y demás, que muchos no contamos con eso en nuestros laboratorios para poder removerlos, ¿sí? Otras de los materiales que se usaron fueron armaduras o objetos metálicos, ¿sí? Que se colocaban en los orificios taladrados en los bordes internos de la cerámica adyacente a la laguna, creando una armadura interna que servía como refuerzo para la masilla que se colocaba después. También se utilizaron fragmentos cerámicos pertenecientes a otras piezas, ¿sí? Se colocaban en ese vacío y con alguna masilla o con algún adhesivo, ¿sí? Y se llenaba esa laguna, pero no pertenecía a esa pieza. También se han encontrado maderas dentro de las reintegraciones, un pedazo de madera y la masilla se colocaba, o sea, esa madera se usaba para darle fortaleza a la masilla, ¿sí? Y se ocultaba la madera luego con el producto de la masilla. Esto es detectado en los trabajos, por supuesto que no hay registro de todas estas intervenciones, ¿sí? En los museos, sino que es detectado por los especialistas, por los conservadores, cuando comienzan a remover estas reintegraciones antiguas, se dan con estos rellenos dentro de las masillas que estaban cubriendo las lagunas. El acerrín de madera, ¿sí? Arcilla cocida, papel maché y otros materiales celulósicos, gutaperra, ya a partir de los últimos años, ¿sí? Distintas resinas sintéticas y demás se utilizaban, poliéster, plástico, ¿sí? Un montón de materiales para rellenar esas lagunas, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer un pequeño corte y luego vamos a hablar de los materiales empleados en la actualidad.